Mi nombre es Francis Collins. A la edad de 9 años mi postura religiosa era totalmente agnóstica debido a que mis padres eran científicos en un instituto, por lo que nunca se me fue arraigado el concepto de Dios. A lo largo de mi vida estudié distintas carreras que estaban dirigidas hacia las ciencias exactas, como lo fue la ciencia, la biología, que posteriormente se vio influenciada en mi carrera como doctor. A lo largo de mi vida intenté explicar el concepto de Dios por medio de la ciencia, pero al darme cuenta que no podía explicar de todas las maneras posibles el concepto de Dios mediante estas ciencias exactas, caí en un abismo del pensamiento que me llevó a descubrir que no era totalmente ateo como lo yo creí en un principio. Las ciencias exactas solo fueron el mecanismo para darme cuenta que el ser ateo totalmente no era posible porque no todo podía explicar mi postura ateísta, El proyecto de lectoescritura por que lo que implementó nuestra posteriormente compañera Daniela a los me chicos de encontré con el jardín, ultraísmo, niños que oscilan entre es los 3 decir, y la 4 capacidad años de del edad, ser humano para es hacer acciones pertinente y buenas asertivo ya sin que esperar nada a cambio. es pertinente y asertivo ya En que ese entonces intenté permitió o darle tuvo en explicación a cuenta los distintas cosas conocimientos y en previos eso que se me ellos fue de la vida. adquirían o que ya tenían Mi en nombre es conocimiento Francis Collins. A la edad de para 9 poder años mi desarrollar las postura actividades. religiosa era totalmente agnóstica debido a que mis padres eran científicos en un instituto, por lo que nunca se me fue arraigado el concepto de Dios. A lo largo de mi vida estudié distintas carreras que estaban dirigidas hacia las ciencias exactas, como lo fue la ciencia, la biología, que posteriormente se vio influenciada en mi carrera como doctor. A lo largo de mi vida intenté explicar el concepto de Dios por medio de la ciencia, pero al darme cuenta que no podía explicar de todas las maneras posibles el concepto de Dios mediante estas ciencias exactas, caí en un abismo del pensamiento que me llevó a descubrir que no era totalmente ateo como lo yo creí en un principio. Las ciencias exactas solo fueron el mecanismo para darme cuenta que el ser ateo totalmente no era posible porque no todo podía explicar mi postura ateísta, por lo que posteriormente me encontré con el ultraísmo, es decir, la capacidad del ser humano para hacer acciones buenas sin esperar nada a cambio. En ese entonces intenté darle explicación a distintas cosas y en eso se me fue de la vida. Mi nombre es Francis Collins. A la edad de 9 años mi postura religiosa era totalmente agnóstica debido a que mis padres eran científicos en un instituto, por lo que nunca se me fue arraigado el concepto de Dios. A lo largo de mi vida estudié distintas carreras que estaban dirigidas hacia las ciencias exactas, como lo fue la ciencia, la biología, que posteriormente se vio influenciada en mi carrera como doctor. A lo largo de mi vida intenté explicar el concepto de Dios por medio de la ciencia, pero al darme cuenta que no podía explicar de todas las maneras posibles el concepto de Dios mediante estas ciencias exactas, caí en un abismo del pensamiento que me llevó a descubrir que no era totalmente ateo como lo yo creí en un principio. Las ciencias exactas solo fueron el mecanismo para darme cuenta que el ser ateo totalmente no era posible porque no todo podía explicar mi postura ateísta, por lo que posteriormente me encontré con el ultraísmo, es decir, la capacidad del ser humano para hacer acciones.